21 de mayo de 1879, la Esmeralda y la Covadonga bloquean Iquique. Se enfrentarán a los blindados Huáscar e Independencia. El capitán Arturo Prat, el teniente Serrano y el sargento segundo Juan de Dios Aldea Fonseca saltarán al abordaje del monitor Huáscar, encontrando su destino en la cubierta. ¿Qué pasó después del combate con los restos de los héroes y por qué estuvieron a un paso de perderse para siempre? Acompáñanos a conocer la historia de los héroes y los hombres que protagonizaron su búsqueda y resguardo. Esto es 1881, la recuperación de los restos del sargento segundo Juan de Dios Aldea Fonseca. Bueno, Aldea nació en Chillán en 1853, el natural de la actual región del Ñuble, ¿cierto? Y Chillán y la zona del Ñuble era un lugar frecuente para que el batallón de artillería marina llevara a cabo sus reclutas. Muchas veces los regimientos hacían, ¿cierto? Reclutaban soldados nuevos, ¿cierto?, para la unidad en algunos lugares específicos. Generalmente el batallón de artillería marina lo hacía en la cercanía de Chillán, el Ñuble, y ahí transcurre un poco el ingreso de Aldea al batallón de artillería marina. Cuando Juan de Dios Aldea Fonseca, ese niño, se enganchó, llegó a una comisión de enganche en Chillán, le dijo quiere ser parte de la institución, dijo quiero ser parte de la infantería de marina. Cuando entró a su infantería marina, no dudo que con la formación que la familia le entregó con sus padres, unos profesores del área de Chillán, hicieron que profesara valores similares, valores como los valores institucionales que tenemos, la integridad, el patriotismo, la valentía, el honor, el deber. Esos valores los profesamos, por ejemplo, los infantes de marina de este destacamento. Lo profesan todos los miembros de la institución porque son nuestros valores institucionales. Aldea, cuando ingresa al servicio, ¿cierto?, el año 1872 lo hace a una unidad que depende de la Comandancia General de Marina, por lo tanto prácticamente toda su carrera va a estar vinculada a unidades y algunas reparticiones que eran controladas por la Armada en cuanto a su seguridad. Hizo su carrera regular, desde soldado hasta sargento segundo, siempre en la primera compañía. Generalmente, ¿cierto?, la mayor parte del tiempo pasa en la primera compañía del batallón de artillería marina, pero él hace una carrera regular. Es un hombre que ingresa al batallón también siendo un hombre instruido, lo que no era frecuente en la época. Muchos soldados que ingresaban ocupando la plaza de soldado, muchos de ellos eran analfabetos, muchos de ellos, ¿cierto?, no tenían educación. Aldea, por ser hijo de un profesor, él había ingresado a la educación formal tempranamente, por lo tanto era un soldado que es instruido y por eso que su ascenso también fue bastante rápido. Una de las preguntas es, ¿cómo el sargento Aldea termina a bordo de la corbeta Esmeralda? Aldea está en Valparaíso, ¿cierto?, a inicios del año 1879, y la Esmeralda, ¿cierto?, una vez que se alista y parte al norte, lo hace con el sargento Juan de Dios Aldea como parte de su guarnición, que básicamente se ocupaba de aspectos disciplinarios a bordo y también de operar armamento, ¿cierto? Participaban en la operación de la artillería del buque y también principalmente como fusileros, es decir, el batallón de artillería marina y sus efectivos, ¿cierto?, que tripulaban los buques de la marina, eran los encargados de disparar fusiles, ¿cierto?, en el combate, cuando los combates se hacían a distancias cortas, pero también mantener o ayudar al mando en mantener y controlar la disciplina a bordo. Y esas eran en general las funciones de Aldea. Hay algunas
fuentes que también mencionan de que Aldea había tenido una participación como instructor en el batallón, sobre todo cuando avanza en su carrera. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando la Esmeralda embarca un par de voluntarios para formar parte del batallón de artillería marina en Tocopilla, haya sido Aldea el encargado de instruirlos en la nueva carrera militar, que en general para estos voluntarios fue bastante breve porque el combate naval de Iquique los sorprendió prácticamente a las pocas semanas de su enrolamiento. El capitán Arturo Prat y el sargento Aldea, ¿se conocían o mantenían algún grado de amistad? Era un poco difícil que para la época un oficial de marina tuviera un cierto grado de familiaridad con alguien que pertenecía a la tropa, en este caso como el caso del sargento Aldea. Arturo Prat era una personalidad un poquito excepcional en varios aspectos, por lo tanto, si es que conoció un poco más en profundidad a Aldea, es muy probable que hayan tenido cierto grado de cercanía, porque ambos eran hombres cultos. Arturo Prat tenía el título de abogado también, Aldea tenía también inclusive algunas relaciones familiares con algunos miembros de la política chilena, sobre todo durante el periodo de la independencia, ¿cierto? Bueno, uno de los ministros de O'Higgins era pariente del sargento Aldea, por lo tanto, podemos un poco elucubrar respecto de que pudo haber habido alguna conversación o algún tema en común. La verdad que el tiempo en que Aldea estuvo bajo el mando del comandante Arturo Prat fue breve, porque Arturo Prat asumió el mando de la Esmeralda el día 16 de mayo. Por lo tanto, prácticamente a la semana siguiente se produce el combate naval de Iquique, o sea, no ha pasado una semana cuando se produjo el combate, por lo tanto, en estos 5 o 6 días aproximadamente fueron el tiempo en que Arturo Prat y el sargento Aldea estuvieron en un mismo buque. ¿Por qué el sargento Aldea salta al abordaje del monitor Huáscar junto al capitán Arturo Prat? Uy, eso es una gran pregunta, el por qué saltan al abordaje. Una de las funciones que tenía la guarnición embarcada a bordo de cada buque de guerra era el de ser de guardia bandera. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cierto? Que hay soldados del batallón de artillería marina destinados al sector de la Toldilla, donde está el palo de mesana, que es el palo de más a popa, de más atrás, y en ese palo se iza el pabellón nacional. Entonces está dispuesto que una guarnición debe proteger el pabellón nacional. Y la guardia de bandera tenía esa función. También otra función que tenía era la de dar seguridad al comandante del buque en el combate, precisamente para lo mismo, digamos, porque se está en un combate y eventualmente hay posibilidades de intentonas de rendición, por lo tanto protegen la bandera y el comandante del buque. Y Aldea formaba parte de ese grupo. Por lo tanto, Aldea en el combate está en el sector de la Toldilla y Arturo Prat también. Por lo tanto, ellos están combatiendo a escasos metros. Cuando se produce el primer espolonazo del Huáscar a la Esmeralda, este espolonazo es precisamente en el sector de la popa de la Toldilla. Bueno, primero que nada hay que recordar que el Huáscar era un buque bastante más moderno que la Esmeralda y que tenía bastantes o mayores capacidades, ¿cierto?, en cuanto a su maniobrabilidad. Eso nos deja en el lugar de que al momento de impactar a la Esmeralda, Prat da la orden de saltar al abordaje. Sin embargo, el buque enemigo maniobra con bastante rapidez y se despega en muy poco tiempo. Por lo tanto, solo alcanzan a saltar el sargento Aldea, que lo escucha sobre la cubierta, y Prat. El resto de la partida de abordaje no alcanza a escuchar la orden para poder acompañar a su comandante. Con la proa del Huáscar son cerca de 40, 60 centímetros en un mar de Iquique que para el momento del combate está más o menos llano, ¿cierto? No hay un gran balance por parte de los buques. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando se produce este primer abordaje, que es en ese lugar, Arturo Prat se da cuenta que tiene el momento de poder abordar, jugarse su última oportunidad de capturar el Huáscar. Es una oportunidad que se le da, como se dice un poco coloquialmente, en bandeja, en el sentido que tiene un buque que está prácticamente estacionario al costado y es cosa de pasar y eventualmente tomar el buque al abordaje, lo que era absolutamente viable, si eso podía pasar. Y Aldea está a escasos metros porque forma parte de la guardia de bandera. Entonces,
Cuando Arturo Prat da la orden del abordaje, Aldea, que está muy cerca, logra escuchar y logra ver el gesto de Arturo Prat de llamar al abordaje. Sin embargo, buena parte de la tripulación no se da cuenta de esto, porque en medio de un combate naval para la época hay mucho humo blanco, que es el humo que produce la pólvora negra, ¿cierto? Hay una densa nube de humo, hay ruido del combate, por lo tanto no se da la oportunidad para que el resto de la tripulación lo pueda escuchar bien. Pero básicamente ambos saltan al abordaje porque están muy cerca uno del otro en el momento del combate. Prat salta sobre la cubierta de castillo del Huáscar, ¿cierto?, junto con Aldea, y avanza hacia la cubierta principal, donde después se encuentra su destino. ¿Qué simboliza hoy el sargento Aldea para la infantería de marina y para la gente de mar? El sargento Aldea es una figura de gran admiración, un marino de excelencia, al nivel de poder estar como parte de la Esmeralda y seguir el sagrado juramento de dar la vida si fuese necesario. Es eso mismo que le permitió saltar al abordaje al lado de su comandante. Y no porque sea una persona, se debía a toda la dotación y se debía a toda la ciudadanía. La lealtad y el honor. Quiero destacar esa parte porque nunca dudó en cumplir la orden de su comandante, sabiendo que podía dar la vida. Un referente porque gracias a la entrega que tuvo el comandante Prat, sargento Aldea y todos los marinos de la Esmeralda, para que nosotros fuéramos un país libre. El sargento Aldea evidentemente representa uno de los valores más significativos para el personal de Gente de Mar, que es la lealtad. Pilar de fortaleza, ¿cierto?, ya que él sigue a su comandante hasta la muerte. Estos chilenos que saltan sobre su cubierta son ametrallados, quedan gravemente heridos. Aldea cae sobre la cubierta y luego de eso continúa el combate. Una vez que la Esmeralda se hunde, se rescatan a todos los marinos chilenos que quedan flotando en el agua y también los cuerpos de estos marinos muertos. Se le informa que el Huáscar le va a entregar a estos prisioneros y los cuerpos de los muertos, el general Buendía, quien dispone tomar prisioneros a todos los chilenos y, al ser consultado por los cuerpos de los chilenos muertos, dispone que queden tirados en la playa a merced de las gaviotas. O sea, no se les dio cristiana sepultura inmediatamente. Bueno, ese día, miércoles 21, cuando ya era tarde, tipo más o menos de 19:30, hora 20 horas, son dejados los restos, en este caso ya fallecido, de Prat Serrano, y también al malherido sargento Aldea en el muelle fiscal que está colindante con el edificio de la ex aduana de aquella época. Inmediatamente van ahí a permanecer por un tiempo y el sargento Aldea, como estaba vivo, va a recibir en este caso la atención de una persona de Iquique que le va a ofrecer un poco de agua, al cual él va a beber. El señor Gariazo escribe en algunos de sus detalles, dice que caminaba al atardecer por la playa de Iquique contando los cuerpos de los chilenos cuando sobre una carreta de estas que se usan para cargar verduras ve un cuerpo moverse. Corre hasta donde estaba y le pregunta quién era. Con mucha dificultad le dice: soy el sargento Aldea de la Esmeralda, por favor, deme un poco de agua, lo cual hizo inmediatamente. Le pregunta por el cuerpo que está sobre sus pies y dice: él es el teniente Serrano. Luego de eso, por un fuerte dolor, no puede continuar. La muchedumbre que se había reunido en el sector también preguntan quién eran los fallecidos que estaban ahí. Y él, como pudo, con sus últimas fuerzas, se levanta y le dice: es mi comandante Arturo Prat y mi teniente Serrano, los que ya partieron y lo que yo los voy a seguir prontamente. Posterior a eso, dos ciudadanos italianos, que son los que van a participar en el traslado de su cuerpo hacia el Hospital de Sangre, que son el señor Adolfo Gariazo y don Hilario Maino, que son las dos personas que los van a trasladar desde el lugar en el muelle hasta el Hospital de Sangre.
El señor Gariazo narra en su carta que toman al sargento Aldea y lo llevan al hospital. A esa hora ya no había personal de guardia, solo el médico de turno. Por lo tanto, se quedan a ayudarlo en la operación. Al sargento Aldea se le amputó el brazo izquierdo. En su tercio superior se le contaron 17 heridas de bala en el lado izquierdo de su cuerpo, uno en la ingle de la pierna derecha. El médico dice que no le va a amputar la pierna porque no va a soportar la operación. Así se va a iniciar, en este caso, la transición del sargento Aldea desde el Huáscar al Muelle Prat y posteriormente al Hospital de Sangre, donde lamentablemente va a agonizar durante 3 días y va a fallecer el día sábado 24 de mayo en ese hospital. Hay que entender también la situación que vivían ya los prisioneros que estaban en Iquique desembarcados del Huáscar y toda esa tensión producto después del hundimiento de la Esmeralda y también de la pérdida de la fragata blindada Independencia, que para el Perú fue un daño muy enorme, perdiendo casi el 50% del poder naval que tenía. Así que no era muy amigable y totalmente hostil todo lo que ocurría. Estos ciudadanos italianos que van a tratar de interceder para dar una sepultura cristiana como correspondiera, obviamente no van a tener esas autorizaciones. El señor Gariazo describe prontamente que 2 días después que el sargento Aldea ha fallecido producto de un desangramiento e infección. Fueron a buscar su cuerpo para darle cristiana sepultura, sin embargo no corrieron con tanta suerte. El médico lo había entregado al panteonero, quien lo había arrojado a una fosa común. Va a terminar en forma subrepticia, así bien escondida, sepultando al sargento Aldea en una fosa común. Luego, años después, se nombra una comisión, ¿cierto?, por parte de personal de bomberos, gente de la Armada, que colaboran para rescatar el cuerpo del sargento Aldea. ¿Por qué Bomberos toma protagonismo en la recuperación de los restos del sargento Aldea? Acompáñanos a conocer la historia de la Compañía Chilena de Bomberos de Hachas, Ganchos y Escaleras número 6 de Iquique. La compañía nace posterior al terremoto y tsunami de mayo de 1877, debido a esta necesidad de la destrucción de las bombas a vapor de la época. Los colonos se organizan, colonos chilenos en el Iquique peruano, y fundan la Compañía Chilena de Bomberos de Hachas, Ganchos y Escaleras número 6. Prospera por 2 años, pero en 1879, en marzo, comienzan las hostilidades, comienza la guerra. El 5 de abril se prohíbe a los chilenos que se reúnan. El 16 de abril de 1879, las tropas peruanas allanan la compañía, allanan las viviendas de diferentes bomberos buscando los códigos de Viñer. Hay que recordar que don Antonio Solari Milla era el cónsul chileno, miembro del servicio secreto y que además era el director de la compañía. Las tropas peruanas toman a los chilenos, les dan solamente 2 horas para que puedan salir de la ciudad, básicamente con lo que podían cargar. La Compañía Chilena está presente el 21 de mayo de 1879 en el combate naval de Iquique. El 21 de mayo de 1879 la compañía no está presente en el Iquique peruano, pero cuando desembarcan las tropas en noviembre, el 23 de noviembre de 1879, y se toma el control de la ciudad de Iquique, Bomberos retornan y será al año siguiente, el 9 de abril de 1880, la compañía se reorganiza en el cuartel histórico de la primera compañía y será a contar de ese 9 de abril de 1880 que nuevamente entra y retoma sus funciones la Compañía Chilena de Bomberos de Hachas, Ganchos y Escaleras número 6. Bueno, hay que considerar que Iquique pasa por un proceso de chilenización, ¿cierto? Durante a finales y durante el proceso de posguerra. Una vez que Chile ocupa el puerto de Iquique el 23 de noviembre de ese mismo año 1879, inmediatamente
se van a ubicar los restos de las tumbas de Prat y Serrano. Ellos no había ningún problema porque estaban enterrados en tumbas separadas y en el cementerio eran totalmente ubicables. Una vez que Chile toma posesión, inmediatamente se va a recorrer el cementerio y se dan cuenta que faltaba el sargento Aldea. Se hacen investigaciones para tratar de encontrar los restos de él y lamentablemente no son habidos. ¿Cómo nace la idea de la búsqueda y recuperación de los héroes del combate naval de Iquique, el capitán Arturo Prat, el teniente Ignacio Serrano y el sargento Juan de Dios Aldea? Se opta por traer a los restos de Prat y Aldea acá gracias a un movimiento social generado por la civilidad. Esto nace al interior de la compañía a través de la colonia chilena. Hay que ponerlo en contexto, este es territorio ocupado y lo que se busca es recuperar los restos de los héroes. Va a nombrar una comisión desenterradora de los restos del sargento Aldea, obviamente con la esperanza de poder encontrar al sargento. Y esta va a quedar integrada como presidente por don Adolfo Gariazo. También debo destacar que el secretario de la comisión desenterradora, en este caso el señor Máximo Urizar, era teniente segundo de la compañía Sargento Aldea, quien va a participar en la rebusca, en este caso, de los restos del sargento Aldea, y también él va a tener una participación en la rebusca de los restos del comandante Eleuterio Ramírez en la batalla de Tarapacá. Ese hombre tuvo esas dos acciones que fueron muy importantes con dos héroes que dieron y marcaron, en este caso, las victorias de la Guerra del Pacífico para Chile. El 4 de mayo de 1881 se exhuman los restos de Prat y Serrano del cementerio general, pero no los del sargento Aldea porque no había claridad dónde estaban. La compañía el día 6 de mayo cita una reunión, se gestiona una comisión que está compuesta por don Hilario Maino, Máximo Urizar, don Adolfo Gariazo, el capitán Mardones, Carlos Navarrete, solamente por nombrar algunos. El sargento Aldea se transforma rápidamente en un héroe, ¿cierto? Muy popular, porque, bueno, primero que todo representaba a las clases un poco más medias, ¿cierto? O inclusive las clases un poco más bajas de la sociedad chilena de la época, pero que también, por otro lado, ¿cierto? Las élites le dan un valor muy grande porque representaba la lealtad. Se ve en la prensa, los oradores, ¿cierto?, que se paran en las plazas a arengar a la población civil, hablan del sargento Aldea y lo mencionan a él como un gran ejemplo de lealtad y entrega, de obediencia hacia la orden de su comandante. Entonces, la figura Aldea comienza a tener una popularidad muy grande en nuestro país. Por lo tanto, cuando se produce posteriormente la exhumación del sargento Aldea, pasa a ser una prioridad para esta comisión que se forma. Y el día 8 comienzan a trabajar con diferentes personas y diferentes testimonios. Conocen que la fosa común donde él fue sepultado está a 6 metros de la muralla final del cementerio. Luego de casi 2 semanas de trabajo, los relatos hablan de entre 110 hasta 150 cuerpos que son removidos de la fosa común. Logran dar con un cuerpo que tenía la amputación del brazo izquierdo. Cuando llega Adolfo Gariazo, un joven ciudadano español que había sido testigo, comienzan a revisarlo, se dan cuenta de que tiene la amputación del brazo izquierdo, tiene una herida en la pierna derecha, una herida en el cuello, la barba, sus facciones, el pelo. Y es don Adolfo Gariazo quien dice que abran la mortaja para revisarle el pecho. Y en el pecho él tenía
el escrapulario que era característico de los marinos de la Esmeralda, que tenían el 21 de mayo de 1879, y una medalla de la Purísima. Con esto, ellos comprueban que realmente es el sargento Aldea. Por el tiempo que había pasado, los restos estaban algo deteriorados. La compañía rápidamente, con su gente y los artesanos, le toman las medidas, realizan una urna en caoba de color negro con las medidas para depositar los restos del sargento Aldea. Será el mismo cementerio donde se deposita en esta urna que decía sargento Aldea, con laureles, y se hace toda una ceremonia para poder trasladar los restos desde el cementerio general hasta el cuartel de la compañía, que en aquella época estaba ubicado en calle Vigil con 2 de noviembre, actual Luis Uribe con Esmeralda. Será en ese lugar donde la compañía solicita tener el honor de resguardar y custodiar los restos del sargento Aldea, que está en nuestra acta, y podemos estar seguros de que al menos por 4 años los restos del sargento Aldea estuvieron en el catafalco al interior de nuestra compañía. ¿Cómo se gesta el cambio de nombre de la Compañía Chilena de Hachas, Ganchos y Escaleras para adoptar el nombre del héroe Sargento II Juan de Dios Aldea Fonseca? El cambio de nombre de la compañía nace de la comunidad civil. A medida que los ciudadanos iquiqueños venían a rendirle honores al sargento Aldea, comenzaron a llamar a la compañía chilena de hachos, ganchas y escaleras, le decían la compañía del sargento Aldea. Tras una reunión extraordinaria, decide rebautizarse el nombre de nuestra institución y cambiarlo por el que tiene hasta el día de hoy como Compañía Chilena de Bomberos, Sargento II Juan de Dios Aldea Fonseca. La fecha de esta reunión es el 5 de junio de 1881. Ya recuperados los restos de un Iquique ocupado por las fuerzas expedicionarias chilenas, ¿cómo nace la idea de repatriar los restos de los héroes un 13 de mayo de 1888 desde Iquique a Valparaíso? Es la gente, el ciudadano común y corriente, el que se organiza y le pide a las autoridades un lugar donde recordar la memoria de estos héroes. Esto se denomina, o la historia lo llama, el fervor patriótico. Esto pasa una vez que se conocen los hechos que acontecen posterior al combate de Iquique. Era tanto lo que impactó el hecho del sacrificio de Prat y sus hombres, ¿cierto?, que finalmente este acto noble cambia la conciencia de un país y el curso de la guerra. Chile se levanta como una sola nación al acto de la guerra a defender ya un tema de soberanía. No hay que olvidar que la Guerra del Pacífico originalmente era denominada Guerra del Salitre y obedecía a unos intereses económicos, ¿cierto?, que Bolivia había violado los tratados de impuestos por la extracción del salitre. Es en 1888, en mayo, cuando el Estado decide que deben ser repatriados los restos de los héroes al mausoleo que fue construido por la sociedad civil en la Plaza Sotomayor en Valparaíso. La compañía toma el deber de organizar la ceremonia. Según nuestras actas, compraron la mejor tela, mandaron a comprar las mejores curuñas. Los artesanos de nuestra compañía confeccionan una modelo, una réplica de la Esmeralda con todos sus detalles para trasladar los restos del sargento Aldea en una ceremonia apoteósica donde se construye, se arma un arco de triunfo con las escalas de los bomberos. La compañía traslada los restos del sargento Aldea, los posiciona en esta curuña y niños que van vestidos como marineros van escoltando los restos del sargento Aldea en una curuña en un negro
especial donde no se escatimó en gastos para las telas, y los voluntarios de la compañía con sus botas negras, pantalón blanco, su chaqueta característica, pasan 2 maderos envueltos en nuestras cuerdas, y serán ellos encabezando la ceremonia con nuestro estandarte encabezando con un rosón negro, los que conducen toda la ceremonia, y los restos del sargento Aldea atrás en otro carro mucho más simple, abierto, van los restos del teniente Serrano, cubiertos con una bandera chilena que es entregada por la familia Vargas de nuestra compañía. En tercer lugar van los restos de Arturo Prat en un carro que va cerrado completo, con una ánfora en color dorado que la corona en la parte superior. Ellos circulan por todo el centro de Iquique hasta llevarlo al muelle, donde finalmente son trasladados hasta el Huáscar. ¿Por qué encabezaba la ceremonia el sargento Aldea y al último el capitán Prat? Porque en la Armada siempre el último en embarcar es el comandante del buque. La compañía también manda a confeccionar un cuadro del sargento Aldea que aparece en nuestro registro, el cual fue entregado a Leoncio Señoret, comandante del monitor Huáscar, quien agradeció con una misiva el cuadro, y este fue depositado y se encuentra hasta el día de hoy exhibido en una de las partes de honor del monitor Huáscar. El hecho de que haya sido el monitor Huáscar, ¿cierto?, la nave encomendada por la Armada para ir a buscar los restos, tiene una connotación muy simbólica. Y más aún, ya que su comandante en ese momento era el mejor amigo de Prat y segundo comandante del Huáscar, para ese entonces contraalmirante Luis Uribe Orrego, quien zarpa con el Huáscar hacia Iquique, y no obstante ello, ¿cierto?, los buques de la escuadra lo escoltan, lo acompañan en esta procesión. Cuando llegan de vuelta a Valparaíso, el apostadero naval en esa época estaba en lo que hoy día conocemos como el sector del Barón. Toda la gente de la ciudad se había volcado a recibir a estos héroes. Se engalanaron las calles. Las autoridades dispusieron diferentes lugares donde se iban a montar tribunas para leer discursos de ensalzamiento sobre las virtudes de estos héroes a medida que el cortejo fúnebre iba pasando por este recorrido. Y de hecho es uno de los pocos casos, si es que no me atrevería a decir casi el único, en donde un personal de tropa de los combatientes chilenos que participaron en el conflicto llega finalmente a suelo patrio con honores. El resto de los sargentos, cabos, soldados que combatieron en la guerra, muchos de ellos fueron derechamente sepultados en el campo de batalla. Bueno, estaban todas las disposiciones, ¿cierto?, establecidas para hacer un funeral de Estado, con todo lo que esto conlleva, los féretros cubiertos con los pabellones nacionales y las más altas autoridades del país, incluyendo el presidente de la República, dispuestas para ello. Cuando llega el Huáscar, ¿cierto?, al sector del Barón, se desembarcan los restos y se colocan en cureñas estas carrozas, ¿cierto?, estos carruajes dispuestos para trasladar a los féretros, y se forma, con la parte de las dotaciones de las tripulaciones de los buques, las guardias de honor que acompañan este féretro. Avanzan, ¿cierto?, lentamente, y como habíamos mencionado hace poco, en cada uno de los lugares donde se detienen se realizan discursos por destacadas autoridades regionales, así como el presidente del Senado o personeros del Congreso, también del gobierno. Finalmente, en el lugar en el que estamos hoy día, cuando llegan los restos de Prat, ¿cierto?, también el presidente de la República promulga un discurso, un sentido discurso y muy solemne, que evoca la valentía y el sacrificio de estos hombres. En 1968, la misma compañía Sargento Aldea donó este busto, lo entregó para recordarlo. Hemos mantenido el vínculo. Hay calles en toda la ciudad de Chile con el del Sargento Aldea.
No es casualidad que haya una unidad de infantería de marina con el nombre. Que la primera bomba chilena en territorio peruano de la época, en Iquique, era la bomba Sargento Aldea con otro nombre, era la compañía chilena. Pero finalmente fueron los que lograron, por esta forma de ser, de su familia, de quién era, lo que profesó con la institución que profesamos los mismos hasta el día de hoy, lo hiciera este Sargento Aldea. Y que una escultura, un busto, un nombre, haga que nos identifiquemos con él, lo vivamos y sigamos profesando esos mismos valores que nos ayudan a ser mejores marinos, mejores chilenos y finalmente a que todos vayamos por el mismo ideal. Eso es lo que para mí como infante de marina es el Sargento Aldea. Desde este lugar, la tumba del Sargento Aldea, un lugar tan significativo e histórico, les mandamos un cordial saludo a la Compañía Nacional de Bomberos número 6 Sargento Aldea en Iquique, con nuestro más fraternal agradecimiento a lo largo de la historia por todas las gestiones que han ejecutado para recuperar y proporcionarnos los restos de nuestros héroes acá en Valparaíso. Un cordial y fraterno abrazo a todos ustedes. Como comandante del Destacamento de Infantería Marina número Lynch, me gustaría decirle a ustedes, a los bomberos de la compañía, a los herederos de los desenterradores del Sargento Aldea, vivan a la luz de nuestros antepasados. Ustedes son los héroes del presente, ya son los héroes del fuego. Y qué bueno que también refuercen con esa memoria los valores patrios, recordando este símbolo. Y con esto, manteniendo el vínculo con nosotros, con la Infantería de Marina, con la Armada de Chile, con todos los chilenos, porque con eso vamos a ser cada día mejores y vamos a ser dignos herederos de por quién tenemos el nombre de una figura tan loable y tan digno de ensalzar como el Sargento Juan de Dios Aldea Fonseca, que lleva el nombre de vuestra compañía. El mensaje a la compañía es agradecer. No es común verlo. Los vi, los visité, los conocí. Agradezco esa pequeña parte de la historia que ustedes tienen guardada, pero en lo más profundo, el cuidado que le han dado a nuestra historia y realzar la figura de nuestro sargento Juan de Dios Aldea. Agradecerle por todo lo que han hecho, por todo lo que están haciendo. Buen trabajo y espero que se perdure en el tiempo lo que ustedes están haciendo. Además, felicitarlos porque ustedes son los héroes del día a día en ayuda a la ciudadanía. Tiene una figura simbólica el haber custodiado y desenterrado los restos del Sargento Aldea. Es claro que quienes realizaron esta gesta no dimensionaron el impacto que esto iba a tener 147 años después, pero la envergadura del acto que ellos desarrollaron es lo que hoy en día nos permite a nosotros llevar el nombre de este héroe. La figura del Sargento Aldea yo creo que es lo que embarca el por qué nosotros decidimos con el paso de los años llevar su nombre. Y si bien hay un honor en llevar el nombre, también hay un peso de saber llevarlo de buena manera, no ensuciar ni manchar. Fuimos la primera institución que toma el nombre de este héroe y le rinde honores. Entonces eso también conlleva una responsabilidad, que es lo que hemos tratado de hacer con el pasar de los años. Para nosotros como compañía es un hecho histórico que nuestros antepasados hayan sido parte de la historia de Chile, haber sido los gestores de resguardar los restos del héroe Sargento Aldea y repatriarlo en el año 1888 hacia la ciudad de Valparaíso. En la historia se está rescatando ya en este último periodo, los últimos 10 a 15 años, la compañía ha tenido un fuerte ligamiento hacia la historia de nuestro país
y claramente, ¿cierto?, esto representa, como lo dije anteriormente, un nicho histórico para nosotros como compañía. Llevar el nombre de un héroe nacional que saltó al abordaje junto a Arturo Prat para el combate naval es un hecho que nos marca y nos lleva a que cada 20 de mayo, 21 de mayo que se represente nuestra compañía acá en Iquique y se mantenga el nombre de la Sargento Aldea siempre arriba. Los restos de los héroes descansan hoy en el Mausoleo de los Héroes de Iquique en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Un grupo de diferentes personas se organizaron con un objetivo común: recuperar y resguardar los restos de héroes que cambiaron para siempre el destino de la guerra y de Chile. El féretro del sargento segundo Juan de Dios Aldea Fonseca fue transformado por los bomberos de la compañía y sus artesanos en un gabinete y hoy se encuentra en la exhibición del Museo Marítimo Nacional en Valparaíso. La bandera que cubrió los restos del teniente Serrano, adquirida por la compañía, fue entregada por la familia Vargas y hoy se encuentra exhibida también en el Museo Marítimo Nacional. La compañía del sargento segundo Juan de Dios Aldea Fonseca se mantiene operativa hasta el día de hoy, manteniendo su designación histórica como Compañía de Colonia Chilena. La Compañía de Bomberos Sargento Aldea mantiene un estrecho vínculo con la Armada, especialmente con la Infantería de Marina. Esto fue 1881, la recuperación de los restos del sargento segundo Juan de Dios Aldea Fonseca.